Gracias. Bueno, nuevamente un saludo fraterno y amoroso para todos. Mi nombre es Marta Lucía Ramírez. Soy experta en psicoenergética y en psicogenealogía. El punto donde nos dejó la maestra Luz Llanera. Es decir, mi experticia está enfocada a identificar esos patrones repetitivos que heredamos genéticamente, que heredamos de nuestro clan familiar. Mi experiencia ya es bastante amplia. Comencé en este camino por tratando de resolver una experiencia personal, un patrón que se repetía en mi vida, como les conté en la clase pasada. Pues las personas que no estuvieron lo pueden observar después el video en las redes de Plenitud y Armonía, y no sé si en las redes del Movimiento Mundial Fuerza de Luz también van a estar, John. Maestra, mira, son más de 50 horas, creo, que no nos comprometemos a hacer una grabación permanente, por eso insistimos que cada uno lo haga para que desde allí lo suban a sus redes y nos envíen el link para poderlo referenciar, maestra. Es de esa manera como lo venimos trabajando. Perfecto. Bienvenida siempre, maestra. Muchas gracias. Entonces, ya este fin de semana voy a subir entonces estas dos grabaciones en la presentación anterior. Como les decía, está toda la historia de cómo llegué a este camino y por qué decidí contribuir a las personas desde esta posición con esta herramienta, que es una herramienta que nos permite solucionar problemas cotidianos, yéndonos a buscar las causas en el árbol genealógico. Eh, Dentro de, o sea, las consultas que yo atiendo son enfocadas a resolver situaciones muy puntuales que afectan las diferentes áreas del desarrollo humano. Eh, a mí me gusta mucho promover el desarrollo humano porque nos lleva a lograr altos niveles de autenticidad, nos lleva a lograr una vida plena, a llevar una vida armónica y a lograr autonomía en la vida. Entonces, cuando abordamos y analizamos la perspectiva de nuestra vida, es importante enfocarla en las diferentes áreas, porque a veces pensamos que la vida es muy conflictiva o que está abrumadora, pero resulta que es porque hacemos un cúmulo de situaciones y no nos paramos a identificar cuál es el área en la que estamos. Por ejemplo, no estamos teniendo un buen desarrollo en progreso, en evolución, en conciencia. Entonces, antes de abordar este tema de la psicogenealogía, quiero dejarles este mensaje. Entonces, nosotros como seres humanos estamos en un proceso constante de evolución, estamos en un proceso constante de aprendizaje a través de las experiencias de la vida, a través de las relaciones con las otras personas, a través de los conocimientos que adquirimos formalmente e informalmente, en ese anhelo del alma de llegar a ser auténticos y autónomos. Las áreas de la vida son el área, están determinadas son el área del yo, es decir, el área en la que yo me hago responsable de mí mismo, esa área en que yo veo cuáles son mis necesidades personales, tiene que ver con la autovaloración, con la autoestima, tiene que ver con la proyección de mis talentos únicos, eso que solamente yo puedo aportar a la sociedad, puedo aportar al planeta. Entonces, la segunda área de desarrollo es el área relacional, es decir, el área en cómo me desempeño a través de mis diferentes roles como hijo, como hermano, como nieto, como vecino, como ciudadano. La otra área de desarrollo personal es el área de pareja. Entonces, cómo
estoy yo en mi proceso evolutivo de desarrollo frente a lo que es mi relación de pareja, si elijo tener una pareja o no tener una pareja, si elijo de qué sexo voy a tener la pareja. Es decir, toda esa área que me permite desarrollar esa parte afectiva, esa parte erótica, esa parte sexual, esa parte de crecimiento en conjunto con un par. La otra área de desarrollo es el área laboral. El área laboral es aquella área en la que yo desempeño, muestro mis habilidades, mis destrezas con relación a mis talentos, a mi creatividad. La otra área de desarrollo es el área financiera. Es el área cómo gestiono los recursos que necesito para el desarrollo de todas las áreas. Tiene que ver con identificar de dónde obtengo los ingresos, de dónde, sí, los ingresos financieros, todos los recursos y cómo los aprendo a administrar para que sirvan de soporte para mi desarrollo personal y mi desarrollo colectivo. La otra área de desarrollo humano es el área de conciencia social, es decir, de cómo contribuyo yo a la sociedad desde mis relaciones, desde mi quehacer, desde mi desarrollo personal, desde mi labor, desde mi posición como ciudadano. eh, y es muy importante también enfocarnos en esta área de desarrollo. Y la otra área de desarrollo personal es el área de conciencia de la tierra. Es decir, cómo estoy habitando mi casa mayor, cómo estoy contribuyendo al uso adecuado de los recursos, a, a manejar adecuadamente mis residuos. Es decir, es cómo me paro yo frente a la tierra y ayudo a proteger los recursos naturales. Entonces, en ese desarrollo evolutivo que tenemos los seres humanos, lo importante es identificar cómo estoy en cada área, porque a veces las personas dicen mi vida es un desastre y resulta que es un desastre porque se están enfocando en el área que les cuesta más dificultad y no se soportan en las áreas que tienen gran fortaleza. Entonces, cuando estamos haciendo este proceso de análisis de vida, de dónde estoy, para dónde voy, qué quiero lograr desde los anhelos de mi alma, desde mis aspiraciones, es muy importante como elaborar este mapa y decir, bueno, qué es lo que yo anhelo, cómo me gustaría que fuera mi área de pareja, cómo quiero que sean mis relaciones con las demás personas, cómo aspiro a que sea mi área financiera, cómo estoy yo en mi área laboral, estoy satisfecho o no estoy satisfecho, para poder establecer como esas estrategias y esos planes para lograr ese proceso natural de desarrollo humano evolutivo que nos corresponde por derecho de conciencia, y para eso nos han dado todas estas herramientas cognitivas, afectivas, todas esas grandes capacidades humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces encontramos grandes dificultades en una o en varias áreas de nuestra vida. Desde mi experiencia y mi desempeño profesional, las personas acuden, ay, hay un retorno, por favor, si hay algún micrófono abierto, que hay un retorno, listo. Entonces, desde mi experiencia, las personas acuden a, hay un retorno, John, Ya, maestra, estamos cerrando micrófonos, gracias. gracias. Sí, todavía se escucha. Bueno, ahí me escucharán entonces con eco. Entonces, cuando las personas acuden es porque tienen alguna dificultad presente, sea con relación a que tienen dificultades con la pareja, económicas, de insatisfacción laboral, o de que no logran ubicar una profesión o un oficio donde se sientan plenamente valorados o desarrollados. Por cualquiera de estas dificultades,
Entonces, como les contaba, en mi experiencia lo que he encontrado es que estas dificultades provienen de experiencias pasadas no trascendidas en la historia familiar, es decir, en el árbol genealógico, en vivencias o experiencias que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. A veces vamos hasta los tatarabuelos. Y cuando encontramos la dificultad original, o sea, el punto donde se originó la situación dentro del clan, podemos lograr con un trabajo de sanación del árbol genealógico y de un trabajo consciente de la persona para lograr trascender estas experiencias, las cuales están de una manera como codificadas en nuestro subconsciente. O sea, la cuestión es que están en ese inconsciente familiar, como lo llama el investigador que nos dejó este gran legado y esta gran herramienta para poder solucionar esos temas que impiden ese desarrollo pleno y armónico en todas nuestras áreas de la vida. Entonces, voy a ahora compartirles a través de ejemplos, que es pues como la manera más práctica de lograr como una comprensión del impacto que tienen las experiencias de nuestros ancestros en nuestra vida cotidiana. Voy a hablarles, por ejemplo, de un caso de una persona que consulta porque su hijo, o sea, tiene grandes dificultades para conseguir trabajo. Es decir, lo contratan y resulta que a los pocos días, a los pocos meses, pierde su trabajo. Llega al consultorio, es el padre del muchacho, o sea, él tiene dos hijos, son dos hijos varones, que están entre los 35 años, creo que tenía uno, y el otro 33 años. Provienen de una familia muy contenedora, una familia muy amorosa, y resulta que es una familia de empresarios. Entonces, los dos hijos pues estudian en muy buenas universidades, tienen un muy buen desempeño académico, brillantes, pero la dificultad del segundo para conseguir trabajo es lo que preocupa al padre. Entonces empezamos a hacer lo que se llama un mapa psicogenealógico, es decir, es un árbol genealógico donde vamos colocando pues los hijos, los padres, los tíos, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, hasta donde se pueda tener información, porque a veces no se tiene acceso a toda la información o hay vacíos, ¿sí? Porque no hay un reconocimiento del padre, entonces no se conoce esa historia familiar, no se saben los nombres, las profesiones, nada de eso, o a veces de la línea de la madre. Entonces empezamos a armar el árbol psicogenealógico y encontramos que el primer hijo de este sistema se llama como el padre. El padre también es un empresario muy exitoso, o sea, una carrera brillante, un hogar formado, muy amoroso. El segundo hijo, el chico, el primer hijo, pues se llama como su padre, y el padre tiene solamente uno de los nombres de el abuelo. Entonces, ahí hay una orden, un mandato familiar, pues de ser exitosos a nivel empresarial, a nivel financiero. El segundo hijo dentro del sistema representa la línea materna, o sea, ya dentro de las investigaciones que se han hecho sobre psicogenealogía, se puede determinar que el primer hijo viene con lineamientos, lealtades y cargas de la línea paterna. El segundo hijo viene con lineamientos, lealtades de la línea materna, o sea, investigamos la línea materna en primera instancia. El tercer hijo viene con carga de ambos, a veces en algunos momentos de la vida toma cargas o asume comportamientos o todos los paradigmas de la línea materna y en algunos momentos de su vida de la línea paterna y así sucesivamente vamos encontrando que por la posición en el árbol genealógico pues vamos a identificar esas cargas transgeneracionales.
Entonces, en esta oportunidad, el segundo hijo venía de línea materna. Entonces empezamos a observar los mandatos y las lealtades de la línea materna. La madre de él, una mujer brillante también, pero ella renuncia a su carrera profesional al casarse. Y es segunda hija y viene también, o sea que ella viene de la línea con los mandatos y las órdenes de su madre, es decir, de la abuela del chico, que también es segunda hija, que también era ama de casa. Entonces, después de hacer como todo este análisis del sistema, lo que encontramos es que el muchacho tenía un mandato y una orden de tener que ser ama de casa. Entonces, por eso era que él, siendo brillante, teniendo todas las habilidades, las destrezas, la capacitación, no lograba sostenerse o encajar o, sí, o acoplarse a un sistema laboral por ese mandato que tenía de ser ama de casa. Entonces ya cuando encontramos como el núcleo, como el origen de la situación, entonces el siguiente paso, pues yo ya le dije al Señor, es que venga tu hijo, o sea, que asistiera el hijo a la consulta para que él hiciera ese proceso de liberarse de la carga transgeneracional y de ya pasar a la conciencia y asumir una posición diferente, rompiendo el paradigma, asumir una posición diferente en la vida para lograr solucionar esa dificultad que tenía en su área laboral. Entonces, lo que pasó con el tiempo fue que él hizo todo su proceso de reconocimiento del árbol genealógico, de sanar el árbol genealógico, para lograr superar pues, la experiencia y lo que hizo fue que fundó una empresa, o sea, él sacó todo eso potencial y esos dotes de empresario, pero él fundó una empresa y fue una empresa de servicios personales. Entonces, él logró como acoplar ese mandato con esas características que tenía y empezó a manejar ese hogar, por decirlo de alguna manera, en lo que convirtió esa empresa de prestación de servicios. Entonces, este ejemplo nos lleva pues a identificar y a entender que lo que yo les explico a todas las personas que llegan a mi consulta, que todos los problemas, los obstáculos tienen una solución y esa solución llega como por arte de magia, así como dice, cuando se identifica la causa en el árbol genealógico y se hace ese proceso que nos explicaba la maestra Janet, que es de primero toma de conciencia, luego de reconocimiento, de reconciliación y luego de empoderamiento en esa esencia que somos cada uno de nosotros, para cortar con esos mandatos, con esas lealtades, con esa información que tenemos en el consciente de tener que ser como alguien del árbol genealógico o de tener que estar reparando algo del árbol genealógico para poder como trascender y lograr llegar a esa autenticidad y lograr llegar a esa autonomía. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento? Miriam. Hola maestra. Mucho gusto. Mucho gusto. Primero que nada quería decir algo, que yo siento que esto fue un regalo del universo, porque me encontré con movimiento de luz, que mi siguiente curso lo voy a pagar aquí, porque empecé en otro lugar, pero ya como que siento que el universo me guía para las mejores, para el mejor camino. Me resuena mucho lo que usted dice, que uno toma así como cosas del árbol genealógico, porque en mi familia, mis ancestras, por un tarot terapéutico que yo estaba estudiando, hicimos como la línea del tiempo. De una parte empezó la postergación,
y siento que yo soy la que siempre me sentía así, que estaba rompiendo los patrones porque no era, me sentía totalmente distinta. Y hace como un año mi mamá me contó la historia de mi abuela. Mi abuela era una campesina, pero mi abuela venía aquí a Santiago, yo vivo en Chile, venía aquí a Santiago y mi abuela volvía totalmente distinta, una mujer muy educada, la gente se reía de ella, porque ella llegaba hablando de otra manera, ella quería ser diferente, entonces yo traigo algo de ella, entonces quiero realmente dármelo a mí y dárselo a mi generación, o sea, yo voy a sanar a mi abuela, y para mí eso es maravilloso, lo que ella no se atrevió, quizás sintió vergüenza, no sé, se sintió frustrada, porque yo también tengo cosas de ella, postergadas, ella tuvo una vida de que perdió muchos hijos, nacían, mi mamá decía, hace poco dijo, los más bonitos se le morían, y yo le dije, mamá, pero si tú eres muy bonita, ¿por qué dices eso? Entonces ella tiene como una historia de dolor, y a través mío yo la puedo sanar, incluso maestra, discúlpeme que hable tanto, ella vino así como en un sueño, y me dijo, gracias. También en un momento soñé en una clase de Reiki que me hicieron, tuve así como, fueron segundos, y vi a mis ancestros, ahí mujeres y hombres bailando alrededor de mí, muy felices. De verdad que eso a mí me ha dado el impulso de seguir, de sanar, y si quiero sanar, no sé, la herida del rechazo, del abandono, lo voy a sanar ahora ya. No quiero seguir con esto, los sueños de reconciliación, he hecho algunos cursos, he hecho algunos talleres, pero este es mi camino. Y como le digo, siento que el universo me está regalando este seminario, lo tomo como seminario, pero para que yo tome más cursos aquí y verlas a ustedes, que son unas mujeres maravillosas, entendidas, con distintas situaciones, yo nutrirme de ustedes, pero yo tengo que pagar el precio de mis cursos, no quiero nada regalado porque lo aprendí en un libro de Laín García Calvo, que tú tienes que pagar el precio de todo. Incluso de un taller me echaron por haber dicho eso, me dijeron que era la iluminada y todo. Si yo quiero abundancia, mi abundancia tiene que partir de adentro de mí, yo pagar por mis cosas, no querer todo gratis, o ¿cómo me va a llegar la abundancia si quiero todo gratis? Eso, maestra. Gracias, Miriam, por tu participación. Y lo que tú haces referencia, hay dos cosas muy importantes, y es el restablecer el equilibrio entre el dar y el recibir. Y precisamente las cargas del árbol genealógico se manifiestan en las siguientes generaciones hasta que se restablezca ese equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Esas heridas primales que nos contaba la maestra Janet, todo eso son por esas descompensaciones en que no está en ese equilibrio el dar y el recibir, el amor, el afecto, todo lo que es la atención del clan familiar. Todas esas experiencias dolorosas, traumáticas, que no se procesan en su momento, vienen y se manifiestan en la siguiente generación y si no se trasciende en la siguiente generación hasta que se haga esa reparación, ¿sí? Hasta que y cada uno de nosotros estamos viviendo un momento maravilloso, porque es que estas herramientas hasta ahora, o sea, no son nuevas, pero son herramientas que ya se están pudiendo salir a la luz y las estamos logrando comprender de una manera diferente dado a las condiciones externas, es decir, nosotros ya podemos entender cómo funciona el Internet. Entonces, al lograr esa abstracción, podemos entender que hay energía que se decodifica a través de un aparato, por ejemplo, y ya podemos entender que esa energía, esa información, y que nosotros somos energía y que somos energía llena de información consciente e inconsciente. Entonces, lograr esa comprensión, esa abstracción, es lo que nos permite esa apertura a este nuevo conocimiento, a estas nuevas herramientas que las podemos incorporar en nuestra vida para hacer esas reparaciones. Estamos en un proceso muy hermoso, evolutivo,
mundial como seres humanos, donde podemos, o sea, solucionar estos temas en cuestión de semanas, ¿sí? En cuestión de meses, toda una vida de sufrimiento, toda una vida de padecer, toda una vida, por ejemplo, de una condición emocional inexplicable, una angustia, una ansiedad, todo ese tipo de cosas que no sabemos de dónde provienen, pero que ya tenemos, por decir algo, esa tecnología humana para lograr trascender y superar todas estas situaciones y continuar con ese proceso de desarrollo natural y espontáneo en esa conquista de nuestra autenticidad y nuestra autonomía. Muchas gracias, Miriam, por tu participación. Norma Teresa. Gracias, maestra. Y eso también me resonaba del dar. Mi familia de décadas era las mujeres dar, 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 dar y no recibían nada. Y eso yo quiero poner equilibrio, dar y recibir y dar. Eso, maestra, gracias. Con mucho amor. Norma Teresa, ¿desde dónde nos acompañas? Hola Marta, soy de México. Mi pregunta es la siguiente. Todos los eventos traumáticos en la familia, como suicidios, accidentes de carretera, ¿qué más ha habido? Bueno, en una sola familia, ¿todas son lealtades familiares o no necesariamente? ¿O tiene que ver también con el karma o un poquito de las dos? Y luego, si con una persona que haga el trabajo genealógico beneficia a todo el sistema o cada familia tiene que trabajarlo. Bueno, con relación a tu primera pregunta, desde el abordaje de la psicogenealogía, todas estas causas de los accidentes, de los suicidios, de las muertes violentas, el origen lo encontramos en el árbol genealógico, generaciones atrás, donde, por ejemplo, alguien tuvo la culpa y no se hizo la reparación. Entonces se empieza a manifestar en los diferentes miembros de la familia, de acuerdo a la línea de sucesión, esta situación violenta que causó mucho dolor en su origen y que no se procesó debidamente, pasa a la siguiente generación, hasta, como les contaba, que se resuelva. Cuando una persona hace la sanación de su árbol genealógico, la liberación de estas cargas, la resignificación y todo ese proceso consciente e inconsciente, porque es que hay que hacer todo un ritual que es el que le habla y es el que desprograma ese inconsciente de esta información. Entonces, cuando se hace eso, obviamente que hay un movimiento macro del árbol genealógico que impacta sobre todo a la persona que lo hace. Igual todos se ven beneficiados, de alguna manera se pueden aligerar las cargas. Entonces, si una persona estaba determinada en el árbol de sucesión, por ejemplo, para morir en un accidente, pues entonces puede que en su momento, en la fecha coincidente, bueno, hay múltiples factores, se dé la situación, pero no se muera. O que tenga una muerte simbólica, es decir, que pierde cosas de valor para él o para ella. Entonces se da una muerte simbólica, pero si minimizan los impactos para el clan familiar y sobre todo se cortan con esas lealtades y con esos líos para las futuras generaciones, es decir, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Entonces se les dan unas condiciones diferentes para ellos. Disculpa, nada más lo último. Si no se tiene información de los ancestros en cuanto a esa parte de si hubo violencia, si hubo otros que hicieron lo mismo, ¿cómo puede llegarse uno a saber cuál es el origen si no se hay información? Porque la familia es muy hermética, de los pocos que quedan, pues igual ni siquiera saben ellos. Claro. Igual se hace el ritual. Es decir, como lo que se está solucionando son problemas presentes, ¿sí? Con relación a obstáculos en las diferentes, en una o en varias áreas de la vida. Entonces, igual se hace el procedimiento.
Es decir, se hace el mapa psicogenealógico, si no hay nombres, si no hay historias, o sea, si eso se está dando en el presente, es porque ya se parte del postulado que ocurrió en el pasado y puede ser, por ejemplo, un secreto familiar, ¿sí? Una vergüenza, una culpa, que esas son emociones muy densas, muy fuertes, que si no se resuelven en ese momento, pues por eso es que se repiten los acontecimientos. Entonces, igual se hace el ritual de sanación, de liberación, de inclusión, dentro del árbol genealógico, y es un ritual muy al estilo de tu país. Es decir, se ponen todos los ancestros como en una cartulina, se les da una imagen, se hace con velitas, con el oponopono, que el oponopono es una técnica que les compartí en la sesión pasada y ahí la tienen en el oponopono transgeneracional en el grupo, en la sala virtual, se las compartí, y es lograr sanar, o sea, el oponopono nos lleva a sanar el vínculo y a corregir el error. Entonces, igual se hace, Norma. Ok, muy amable, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Liam. Luego, ¿nos puedes dar tus datos, por favor? Sí, claro que sí. Ahorita les comparto acá mi página web y mi número de contacto. Liam, gracias. Con mucho gusto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde nos acompaña? Desde Colombia, en Medellín. O sea, somos del mismo país. Sí. Bueno, maestra, pues con las conferencias que he visto, porque también vi la pasada, me surgen dos dudas. Sí. La primera, cuando por ejemplo los hijos son de distintos padres, esas lealtades, o sea, vuelven a empezar con cada padre distinto, así todos vean pues como bajo la misma familia, ¿cierto? Tengan pues como esa, por ejemplo en mi caso pues es mi madre, pero somos hermanos pues de diferentes padres, eso pues como por una parte, ¿cierto? Sí. Y por la otra, yo pues soy la primera, ¿cierto? Como de todo este clan. Sí. Pero yo pues tuve el abandono de lo que es mi madre y a mí me acogió lo que es mi abuela paterna. Sí. Pero en este caso yo me siento mucho más identificada con el lazo de mi abuela, tanto de que pues yo siento que soy la hija de ella y ella me lo ha dicho y ella es mi mamá. Y veo más correlación como por esta línea, no tanto biológica, sino como cierto, sentimental, energética, que sí he visto muchos patrones, pero más por ese lado, no por el lado de mi madre biológica. Entonces no sé si eso sea posible porque sí veo muchas más conexiones de cosas que me pasan actualmente, que le han pasado a ella, que le pasaron a mi bisabuela y otras clases pues de patrones que he visto pues ya con mis tíos y con mi padre que van más por el lado del esposo de ella. Ok, bueno, ahí es donde empiezan las confusiones humanas, es decir, y las variables, ¿sí? Porque pues desde los postulados de la psicogenealogía, entonces primero línea paterna, segundo línea materna, tercero, bueno, así. Pero resulta que eso varía de acuerdo a si papá es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y si mamá es primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, ¿tu mamá qué número de hija es? Es la última. La última es ¿qué número? ¿Familia paisa numerosa? No, esta es más chiquita de lo normal. Bueno. Es la quinta. Es la quinta. Bueno, ella viene de línea materna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que sucede normalmente, porque pues igual hay que mirar toda la estructura del árbol genealógico. ¿Tu papá qué número de hijo es? Es el cuarto. Es el cuarto. Bueno, él es línea paterna también del abuelo. Entonces, ¿qué pasa cuando son los abuelos los que están siendo las figuras, representando la figura materna en este caso, ¿sí?
Entonces resulta que tú te saltas un puesto. Entonces tú vienes a ocupar el sitio de tu madre. ¿Mm? Entonces, esa ausencia que genera lo que se fue tu mamá, por sean las circunstancias que fueran, entonces tú estás ocupando ese vacío, ¿sí? Ese vacío que hay ahí. Y entonces la cosa es que de pronto nunca te has podido sentir hija, nunca te has podido sentir en ese equilibrio del dar y el recibir, protegida, amada, contenida, porque estás en un lugar en el árbol genealógico que no te corresponde, ¿sí? Estás ocupando ese sitio. Entonces, tú no eres sobrina de tus tíos, sino hermana de ellos. Entonces, sigues los lineamientos de tu madre, que viene a ser tu abuela. Entonces, ahí todas esas cosas son las que hay que identificar, todas esas variables, para poder hacer la comprensión consciente de qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en el área de desarrollo, en las otras áreas de desarrollo que se están afectando, para poder hacer todo ese proceso de sanar, liberar, bueno, que ya les expliqué, y para que tú te puedas ubicar en el sitio que te corresponde de hija, ¿sí? Y sentir ese apoyo, ese afecto, esa contención de hija y poder trascender la situación y pues que no te afecte en el área que esté sintiendo como ese vacío o estar fuera de lugar. Con relación a la otra pregunta, es decir, cuando hay hijos de varios matrimonios, entonces Sí. hay que mirar, por ejemplo, qué número de hijos representa para la madre o el padre y, pues se tiene que abordar cada árbol desde desde su posición, es decir, desde su clan personal, porque muchas veces se asumen características del cuidador, es decir, si es el segundo esposo, viene a cuidar los primeros hijos, se pueden asumir a mandatos y lealtades, pero con una gran insatisfacción personal. Entonces, hay que hacer el reconocimiento de cuál es su sistema real para sanar ese sistema real al que pertenece. Esa pinta está muy enredada. Sí. Sí, pero cuando, o sea, aquí, pues porque nos falta como observarlo como en el plano, ¿no? En lo que es mirando como en las líneas de sucesión, pero es una idea que les estoy dando de cómo se abordan estas situaciones y cómo se resuelven. Bueno, Marta Irene, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, ¿desde Yo dónde estás? ¿Nos acompañas? de Ocaña, Colombia, norte de Ah, Santander. bueno, de este país también, bienvenida. A ver, yo quiero manifestarle que yo me hago terapia de Ho'oponopono sobre la familia, sobre el perdón y pero tengo... Ay, apagaste el micrófono. Marta. Discúlpeme, pero Ya, me salió una llamada. te escuchamos. Bueno, entonces, mientras que Marta contesta su llamada, Katy, te escuchamos. Bienvenida. Buenos días, maestra. Espero que se encuentre bien. Ahí, disculpe. Bueno, disculpas. Yo, como le he dicho, hago las terapias de Ho'oponopono. Yo quiero reprogramarme, es decir, desaprender en el asunto del dar y el recibir, porque toda la vida he dado y me cuesta mucho el recibir. Pero la vida es dar y recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué me sugiere para ir ahondando en esa reprogramación? Porque reincido nuevamente en lo mismo. Ya no quiero cargar mochilas ajenas, ya
ya mi vida, es decir, yo volví a renacer el día de mis cumpleaños porque ese día me operaron y estuve al borde del límite y estoy aquí y quiero tener mi vida diferente a la que antes estaba. Entonces, claro que esa nueva Marta no le gusta a la parte que ya me conocían. Para unos son fabulosos porque dice, bueno, te tenés en cuenta, te amás, te querés, ¿cierto? Pero para otros el rechazo entonces se vuelca en contra mía. ¿Qué puedo hacer? O sea, primero sí es importante hacer la sanación del árbol, porque es hacer, o sea, es resignificar todos los vínculos, es que fluya el equilibrio entre el dar y el recibir amorosa y de reconocimiento en cada sistema. Estás renaciendo, obviamente, porque acabas de pasar por una situación extrema que seguramente está resolviendo algo del árbol genealógico. Cuando se presenta ese desequilibrio entre el dar y el recibir, sobre todo doy, pero no recibo, es porque hay un código, yo lo llamo códigos, hay un código de no merecimiento en el sistema. Y este código de no merecimiento del sistema surge por culpas en el árbol genealógico. Entonces hay que identificar dónde está la culpa, ¿sí? Quién se murió prematuramente, si hay alguna persona que cometió algún acto que llevó a que el sistema se sintiera culpable después porque esta persona no lo reconoció, no lo reparó. Entonces, cuando se identifica esa culpa en el sistema, ¿sí? Y se libera esa culpa, que puede ser eso se instala en las células, esa información. Entonces, esta culpa puede generar, por ejemplo, estos merecimientos, no merecimientos, o puede generar enfermedades, o puede generar renuncias, etcétera, etcétera. Eso depende del sistema personal de cada ser humano. Entonces, la sugerencia es ir, o sea, hacer toda la sanación completa para que se suelten esas tensiones y, por ejemplo, eso que tú dices, yo me voy a parar de una manera diferente, pero tengo el rechazo. Entonces, de todas maneras, ese rechazo también viene de cargas transgeneracionales. Y pues que busques dentro de las historias familiares la culpa. Ese es el origen de esas descompensaciones entre el dar y el recibir. Ahora sí, con mucho gusto, Marta, Irene, Katy, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Mi consulta es que digamos que en mi familia ni paterna ni materna había abuso sexual. ¿Cómo? Es que estoy resfriada. Es que en mi familia no ha habido abuso sexual ni paterna ni materna. Y a partir de mí se creó como un patrón de abuso sexual. Porque yo fui abusada sexualmente, mi hermano fue abusado sexualmente y mi hija también fue abusada sexualmente. Entonces yo quiero saber cómo se hace para parar con el abuso sexual porque no quiero que mis nietos y mis posteriores generaciones padezcan de abuso sexual. Maestra, mira, con respecto a esa pregunta, yo quería complementarla. ¿Cómo, cuando dos padres son alcohólicos y el hijo sale sacerdote, o cuando dos son una familia funcional y el hijo sale, digamos, adicto? ¿Qué se está rompiendo ahí inicialmente? Gracias. Bueno, primero contesto la de Katy y ya te contesto yo. El abuso sexual, o sea, si se presentó de esa manera tan marcada, es porque sí lo hubo en el árbol genealógico. Lo que pasa es que puede ser un secreto familiar, ¿sí? O sea, y que nadie o sea, que se oculte, que se tape, que ha generado vergüenza. Otra causa que a veces se encuentra de que se pase al abuso físico, que se muestre eso en la historia, en la historia familiar y la historia de vida, es porque hubo de pronto otro tipo de abuso a nivel del sistema, ¿sí?
abuso de confianza, abuso de poder, o sea, cualquier situación que haya vulnerado a la persona, ¿sí? Un desplazamiento o una matanza, algo de ese calibre que empiece a filtrarse y se vuelva en determinado momento, se manifieste como abuso físico. Entonces, lo mismo que les he dicho a las participantes anteriores, hay que hacer un proceso de sanar ese árbol, de sanar, o sea, con el, o sea, yo siempre utilizo, propongo, son los rituales. ¿Por qué? Porque es que una cosa es tomar conciencia, que lo hacemos desde el consciente, ¿cierto? Sí, lo entiendo, vengo, identifico el origen y todo eso, pero para quitar la carga emocional, la carga energética, para poder lograr ese perdón, esa reconciliación y sacar esa información de las células, hay que hacer rituales, porque los rituales son el lenguaje del subconsciente. O sea, uno de los grandes legados de Jung, de Carl Jung, que es la escuela de donde yo vengo, de donde me formé en psicoanálisis como psicoanalista junguiana, es que el subconsciente se expresa a través de símbolos, a través de metáforas, a través de analogías, a través de todas esas experiencias que tenemos, nos está mostrando. Y entonces, para lograr que se haga esa liberación de esa información del sistema, se hace con rituales, porque es lo que de verdad va a lograr que trascendamos la situación. Ahora, con relación a la pregunta de ello, ¿sí? Viene, por ejemplo, un árbol que viene con vicios o con alteraciones y el hijo sale sacerdote, lo que está haciendo el hijo es una reparación del sistema, ¿sí? Nosotros todos estamos haciendo reparación del sistema, porque yo siempre les explico a las personas, venimos con una misión. O sea, si elegimos nacer a través de esta genética, ¿sí? De esta familia, es porque tenemos una misión de reparación, de trascender ese sistema familiar. Venimos con otra misión personal, que es lograr nuestra autenticidad, que es lograr nuestra autonomía, ¿sí? Esa libertad de ser fuera de ese guión, de ese libreto que nos da el árbol genealógico. Entonces, y venimos con una misión social, es decir, desde esa autenticidad, desde esa satisfacción personal, contribuir haciendo esas antorchas de luz, que nos dice John, para nuestro sistema, para nuestra sociedad, para la evolución en conciencia como humanidad. Entonces todos de alguna manera estamos haciendo esa reparación, que la estamos haciendo reparación consciente, ¿sí? O la estamos haciendo una reparación desde el subconsciente. Y por ejemplo, maestra, y cuando pasa lo contrario, cuando es una familia funcional y alguien sale, digamos, con una adicción o qué sé yo, que no está reparando, sino que está haciendo él. De todas maneras se está reparando. Lo que pasa es que de pronto en el sistema hay rigidez, hay mandatos familiares que no le permiten a las personas ser libres. Y entonces viene y manifiesta la rebeldía acumulada de todo el sistema y hace todo lo contrario a los mandatos y las órdenes familiares en cuanto a comportamientos y en cuanto a esas normas estrictas familiares, ¿sí? Entonces también es una reparación, pero lo está reparando de otra manera. Por eso es que nosotros, cuando lo primero y la gran enseñanza que nos deja el abordar la historia familiar y nuestra historia a la luz de los ojos, a la luz de las experiencias del clan familiar, lo primero que aprendemos es a no juzgar, ¿sí? Nos liberamos de esa carga del juicio, porque aprendemos a contextualizar, ¿sí? La historia de nuestros ancestros. Y si no tenemos mucha información a través de los rituales, también nos liberamos de esa carga.
¿sí? Y dejamos de culpar, y dejamos de culparnos, y dejamos de renegar, y podemos lograr esa libertad de ser nosotros mismos, de ser auténticos. Pasamos de ese destino obligado, como lo llamó Leopoldo Sondi, fue el que nos sentó las bases de la psicogenealogía en el siglo pasado, a poder conquistar ese libre albedrío, el poder decidir nuestra vida desde el anhelo del alma, desde esos dones y esos talentos que tengo innatos, desde elegir parejas, desde esa libertad, no desde las reparaciones del árbol, elegir profesiones, elegir hobbies, y elegir metas y sueños personales y no metas y sueños vendidos de nuestro árbol genealógico. Muchas gracias, maestra. Seguimos con la pregunta de Roberto Grillo. Bienvenido. Roberto, bienvenido. Aló. Ya. Sí, tengo una pregunta. Y es con respecto a qué sucedería, aunque creo que ya la respondieron, pero un poquito distinto, sobre las personas que son adoptadas y no tienen ni idea de su familia biológica. Y también si es que también las familias, o sea, las que los adoptan a uno, también la programación del árbol genealógico también se transfiere. Bueno, el ser humano siempre está en ese anhelo y en esa búsqueda de su identidad, ¿sí? Entonces, por imitación, desde el subconsciente, por esas características que tenemos nosotros en el proceso de aprendizaje y de desarrollo en el transcurso de la vida, no solo a nivel pues cognitivo de lo que aprendamos en conocimiento, sino en esos aprendizajes comportamentales de vida, se asumen en un momento determinado las de los cuidadores, la de esa familia adoptiva, pero tarde o temprano salen las experiencias genéticas, salen las del clan. Entonces ahí se hace el mismo ritual, ¿sí? Dándole un rostro, dándole el parentesco, o sea, asumiendo ese padre biológico, esa madre biológica, esos abuelos biológicos, y se hace ese ritual de sanación y liberación con ellos, así no los conozcamos. ¿Y eso qué genera? Eso va a permitir a la persona que se sienta más segura, más confiada, más tranquila, ¿sí? Y que logre esa autenticidad, esa libertad y ese desarrollo natural de sus procesos. Muchas gracias, maestra. Gracias. Mira, tenemos un minuto más porque ya tenemos nuestra otra ponente en línea. Bienvenida, Zulma. ¿O quién estaría allí? Sí, Zulma, buenos bienvenida. días. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es cómo se rompen las lealtades por repetir nombres de los ancestros. Y la segunda, o sea, pues el papá de mis hijos, por lo que sé, tiene como una historia en el caso de las mujeres bastante dura. Quiero saber si el haber yo emparentado con él, haber tenido hijos con él, me afecta de alguna manera la historia femenina de su árbol. Gracias. Bueno, te contesto la segunda. Sí, porque si él tiene esa información en su genética de esas historias de comportamiento con las mujeres, tú también. Porque es que uno se encuentra con el otro, ¿sí? O sea, esos encuentros de pareja, de pares, o sea, atraemos desde el subconsciente, desde esa información genética, lo correspondiente, o sea, de pronto no está en tu historia de vida, pero sí está en tu historia familiar. Algo que tiene que resolverse con el femenino. Entonces, claro, al unirse los dos, entonces esos códigos pasan a la descendencia. Ahí lo que yo siempre sugiero es que cada uno de ustedes, tanto el esposo como la esposa, hagan la sanación del árbol para que los chicos se liberen de esa situación y tú puedas liberarte de alguna posición en la que estás encajando para que él
aprenda a resolver o visualice el tema que tiene que resolver con el femenino. Ya para terminar, porque son las 11:01, con el tema de los nombres que se repiten, pues obviamente es tremendo porque se le da la carga y el mandato de tener que ser como otro. Entonces se hace la sanación del árbol y se hace todo un trabajo de resignificación del nombre con varios rituales muy amorosos. O sea, el tema y la invitación es hacer esa sanación y esa liberación de esas cargas transgeneracionales, porque nos van a liberar y nos van a reconciliar con el equilibrio, con el amor, con el afecto, nos reconcilian con esa plenitud, con esa armonía de la vida, porque al fin y al cabo nosotros venimos a este planeta a tener aprendizajes, a, a expresar la versión auténtica de quiénes somos, a dejar improntas de relaciones afectivas y amorosas desde el amor, desde la belleza, desde la armonía. Y cuando nosotros sanamos eso, liberamos eso, podemos expresar la grandeza de nuestro ser en toda nuestra vida y ese es el gran aporte para el planeta. Maestra, ya para Muchas gracias. finalizar, no te tomes más de medio minuto en la respuesta a esta pregunta. Cuando estas madres utilizan los nombres de los jugadores de fútbol famosos para colocarle a estos niños, ¿esto qué genera? O sea, ¿eso hay alguna conexión o cómo tú lo ves? Y por favor, tus contactos para cerrar, que ya tenemos nuestra ponente siguiente en línea. Bienvenida, maestra. Claro que sí, o sea, lo que le está dando es quiero que tú seas exitoso, quiero que seas como el jugador de fútbol o el artista, ¿sí? Y eso genera una carga a veces muy pesada porque si la persona no logra esos estándares de éxito, pues empiezan los niveles de frustración. Y sobre todo muchas veces es por proyección de la madre o del padre que se sienten frustrados y quieren que sus hijos sean triunfadores. Bueno, me pueden encontrar en mis redes, en la página web es plenitudyarmonía.com. Me pueden encontrar en el Instagram como Plenitud y Armonía, en Facebook y en la página web es donde encuentran, por ejemplo, todo mi contacto, cómo acceder a la cita, cómo hay mucha más información acerca de esta maravillosa herramienta que tenemos para lograr trascender y vivir plenos y armónicos. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio maravilloso y Movimiento Mundial Fuerza de Luz, una gran labor que estás realizando para poder difundir todas estas herramientas poderosas que tenemos actualmente para lograr vivir plenos, felices en el desarrollo de nuestra autenticidad. Muchas gracias, maestra. Y desde ya te damos la bienvenida para que extendamos este tema que es muy interesante y de hecho ha tenido muy buena acogida para que podamos extender este tipo de participación tuya en nuestro seguido evento, nuestra seguida programación. Un abrazo de luz para ti, fuerza de luz para ti, Con todo movimiento de amor. luz, Mundial Fuerza de Luz es tu casa. Bienvenida, maestra. Gracias. Namaste. Seguimos con España. Bienvenida, maestra. A ver si tú nos habilitas audio y video. Hola, buenas tardes, bueno, buenos días, en vuestro caso. Un gusto, te escuchamos perfectamente y tu imagen está clara. Bienvenida, maestra. Fuerza de luz para ti y ahí estamos. Muchas gracias por... Discúlpame. Sí. Vamos a empezar, como es tu primera participación, ¿cómo llegas a estas prácticas terapéuticas? ¿Qué creencias limitantes has roto o derrumbado o derribado, como bien lo quiera llamar cada uno? ¿Y cómo llegas a esta práctica, a conocer estas herramientas y con las herramientas que ahora estás ayudando a otros? Bienvenida, maestra, y adelante. Hola, muchas gracias y buenos días, como he dicho, a todos. Y sí, iba a empezar por mi propia experiencia, porque si no, llegar aquí a tratar estos temas así sin experiencia, pues tampoco no lo veo muy
factible, porque de hecho la forma de la que más puedes llegar a las personas es desde la propia experiencia. Entonces, yo esto como empecé, pues yo creo que empecé un poco desde que nací. A ver. Discúlpame un segundo, maestra. ¿Estás haciendo la grabación de lo que Ay, vas a hacer? Dame un segundo mientras la maestra Marta Lucía para su grabación para que tú des inicio